tardes a todos. No vamos a esperar más. Ahí está entrando Patricio Mancilla. A él sí lo vamos a esperar. Hay favoritismos. Hola Patricio, te estábamos esperando. Ya. Hola, hola, Eh, ¿cómo están? Muchas hola, gracias. espero que todos estén muy bien. Hoy día nos toca la segunda clase de este ciclo de las derechas europeas. Y hoy vamos a ver el caso de Francia, del Frente Nacional. Y para eso nos acompaña el profesor Alejandro Tapia. Alejandro es licenciado y profesor de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso. Estudió ahí con grandes maestros y ahora nos acompaña desde la quinta región, que es mi región, así que es lo máximo. Ya. Alejandro, estoy grabando por si acaso, no se asusten, Ya, ¿no? Estoy grabando. perfecto. Muchas gracias, Valeria. Primero que todo, yo quisiera agradecer a Foro Republicano por la invitación, especialmente al profesor Gonzalo Rojas y a ti, Valeria, por considerarme en este ciclo de las derechas europeas. Yo quisiera también a quienes me escuchan comentarles que esta conferencia que yo voy a dar es una breve historia del movimiento nacionalista o de los movimientos nacionalistas o de extrema derecha francesa desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el Frente Nacional. Tengo que comenzar a finales de la Segunda Guerra Mundial porque es allí donde se comienzan a organizar una serie de movimientos y pequeños partidos políticos que van a derivar en la creación del Frente Nacional en la década de los 70. Además, estos movimientos, de alguna manera, cuentan con la participación de quien fue el fundador, uno de los fundadores del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen. Entonces, para comenzar esta exposición, quisiera señalar de que antes de comenzar a hablar del Frente Nacional, hay que tener presente, recordar la invasión alemana a Francia en 1940, pues producto de esta invasión, el territorio francés quedó dividido en dos partes, la Francia ocupada y la llamada Francia de Vichy, que era el territorio no ocupado por las tropas alemanes, donde estuvo a la cabeza de ese territorio el mariscal Philippe Pétain, quien fuera héroe de la Primera Guerra Mundial. eh, que el mariscal Petén ocupara esa posición fue un intento desesperado de impedir que todo el territorio francés cayera en manos de las fuerzas alemanas. Ahora, independiente de ello, fueron muchos los franceses que cooperaron con los alemanes, con el nazismo. eh, Muchos cooperaron con el gobierno de Petén y otros derechamente ingresaron a la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, el ejército alemán, para ser más preciso, o algunos lucharon contra el comunismo y las fuerzas angloamericanas en la división SS Carlomagno. Ahora, tras la contienda, tras la Segunda Guerra Mundial, muchos de los elementos que participaron de las Waffen-SS o en el gobierno de Philippe Pétain debieron sufrir una persecución por sus actividades y actitudes durante el transcurso de la guerra. Más de 250.000 franceses fueron condenados a duras penas. Entre las 15.000 condenas a la pena capital, porque hubo 15.000 condenados a muerte, cabe destacar al poeta Robert Brasillach, entre otros. El premio Nobel de Medicina Alexis Carrel fallecería en la cárcel. Y otras sentencias aún siguen dividiendo a la opinión pública francesa, entre ellas la de Charles Maurras, quien fuera fundador de la Acción Francesa, y la del propio mariscal Pétain, cuyos restos siguen en el castillo de la isla de Yeu y no en el cementerio d'Aumont, donde están los héroes de la Gran Guerra. Digo esto para señalar
que tras la caída del régimen de Vichy no había un ambiente propicio para la existencia de formaciones políticas más allá del centro o de la derecha tradicional francesa. Cuando digo derecha tradicional, derecha con los valores de la republicano, no hablamos de una derecha monárquica o fascista, mucho menos, ¿ya? Por lo tanto, me pareció interesante hacer esa introducción, ¿no? Producto de esto, fue muy difícil que hubiera formaciones políticas y que se pudieran considerar herederas de aquellas que existieron durante el régimen de Vichy y aquellas que durante la Tercera República combatieron la masonería, la república misma y los valores del liberalismo, ¿ya? Hay que señalar porque que el primer gran movimiento que se podría considerar de extrema derecha en Francia recién aparece a principios de 1950. Ese movimiento se llamó el movimiento pujadista o puyadista, ya, y que fue liderado por Pierre Pujat, quien había sido un antiguo militante del Partido Popular francés de Jacques Doriot. En un inicio se trata de un pequeño movimiento con una esfera de acción bastante limitado. Su radio de acción se reducía solamente a un departamento, el departamento de Lot-Garona, y más concretamente al municipio de Saint-Cyr en Lot, donde Pujat había promovido diversas acciones contra la política fiscal del gobierno, siendo elegido en las elecciones municipales de 1953 como concejal de Saint-Cyr. Luego de la aparición de este pequeño movimiento, el año 53, el radio de acción de este movimiento se extendió por otros departamentos cercanos. Y en pocos meses, de julio de 1953 a enero de 1955, el puyadismo se convirtió en un auténtico movimiento de masas. Para canalizar las actividades se organizó la Unión de Defensa de Comerciantes y de Artesanos, ¿ya? Tenía un discurso súper simple este movimiento, súper simple y primario. El lema del movimiento puyadista era Sortez les sortants y abajo los políticos, ¿no? Un rechazo a los políticos profesionales y una protesta a los elevados impuestos. También reivindicaba el establecimiento de un gobierno fuerte, ¿no? En ese mismo momento también el movimiento gaullista, encabezado por el general Charles de Gaulle, también apelaba a un gobierno de tipo fuerte. Por lo tanto, no había una novedad en lo que Poujade estaba pidiendo o sus partidarios. En palabras de un politólogo francés, Armin Moller, este movimiento no era más que una reacción de la Francia profunda, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. El movimiento es transformado en el transcurso de los meses en un verdadero partido político y es en ese movimiento donde comienza a colaborar un joven, Jean-Marie Le Pen. eh, Pasó a denominarse Unión y Fraternidad Francesa. El movimiento participa en las elecciones parlamentarias de 1956 con un programa de solamente 8 breves reivindicaciones. La supresión de la Asamblea Nacional, la eliminación del Consejo Económico, la transformación del Senado en una Cámara corporativa, otorgar al presidente de la República el derecho de veto, y del poder de disolver las cámaras legislativas, la reducción de los gobiernos a un máximo de 7 u 8 ministros que debían ser personalmente responsables, la desaparición de los cargos de secretario y subsecretarios de Estado, en un intento de reducir la burocracia estatal, una reforma fiscal, aumentar los salarios y el mantenimiento del imperio colonial francés. Hay que recordar que en ese momento Francia todavía mantiene un imperio colonial en Asia y en África, aunque en ese mismo momento se producen luchas coloniales contra el dominio francés, especialmente en ese momento en Indochina, lo que va a terminar en la guerra de Vietnam en los años 60, ¿no?
La izquierda en ese momento, la izquierda francesa, fundamentalmente los comunistas y el Partido Socialista, veían en Pujade una seria amenaza ultraderechista, un dictador en potencia, un peligro para la Cuarta República Francesa. Desde la revista Combat, una revista comunista, se decía que, perdón, no comunista, sino que socialista, señalaba que Portugal tiene a Salazar, España tiene a Franco, Italia ha tenido a Mussolini, la Unión Soviética a Stalin, Francia tiene a Pujade, aprendiz de dictador, a la medida de sus aspiraciones actuales. Eh, Puyade, como digo, participa en las elecciones eh, y en estas elecciones logran obtener 2.000.000, un poco más de 600.000 votos, 2.608.481 votos, para ser precisos, el 12,1% de los votos, obteniendo 52 diputados, que no está mal para un movimiento incipiente de tipo populista, considerado de extrema derecha, combatido por las izquierdas y por el golismo, 52 diputados. Ahora, a pesar de este éxito inicial, el movimiento se deshizo tan rápido como se había organizado. No duró mucho. El problema es que el mensaje que tenía Puyade era de tipo muy anárquico, populista, y además no se condecía con el tipo de sociedad que había en Francia, ¿no? Porque todavía eran defensores de una Francia de tipo tradicional, de pequeños propietarios y preindustrial, y no tenía nada que ver con la Francia de finales de los años 40, comienzo de los 50. Por lo tanto, no se pudo sostener por las ideas que tenía ni tampoco por la disciplina y el liderazgo, ¿no? Era un movimiento muy caótico, con mucha falta de disciplina, ¿no? Así que el movimiento se terminó diluyendo en una serie de corrientes de derecha. Muchos se fueron al gaullismo, otros en pequeños grupúsculos, y el discurso patriótico y reivindicativo de un presidencialismo fuerte que pudiera imponerse al excesivo parlamentarismo de la Cuarta República, lo va a tomar el golismo, ¿ya? El general de Gaulle y el movimiento golista va a tomar estas reivindicaciones que tenía Puyade. Y de los 53 diputados, en las elecciones del 58 solo quedaban dos que fueron reelectos. Uno de ellos seguía siendo Jean-Marie Le Pen, uno de los dos diputados. Ahora, para llegar a hablar del Frente Nacional, tenemos que hablar también no solo de este movimiento de tipo populista que es Puyade, que influye mucho en Jean-Marie Le Pen, sino del surgimiento de movimientos neofascistas en Francia, ¿no? También surgen en los años 50. La más característica es la llamada Joven Nación, creada en 1950 por los hermanos Sidos, Pierre, François y Jacques Sidos. Crean este movimiento, la Joven Nación, de inspiración neofascista. Como símbolo, ellos retoman un símbolo pagano, la cruz céltica. Se destacan por ser una agrupación eh, violenta, de mucha agresividad callejera, participan en muchos actos de violencia, especialmente de tipo anticomunista. Por ejemplo, ellos participan en el incendio del edificio del diario Le Humanité el 7 de noviembre del año 56. Y luego de una protesta a las afueras de la embajada perdón, de la embajada húngara, producto de la invasión de los tanques soviéticos a Hungría. También participan en altercados a las afueras de la embajada norteamericana, producto de la independencia de Argelia, ¿ya? Ahora, esta organización fue disuelta al poco andar, el año 58, y dentro de ese movimiento los sectores más moderados abandonan el movimiento un poco antes de la disolución por parte del gobierno de la joven nación, y estos moderados son liderados por Tizier Vignacourt, que es líder de estos moderados, que salen de este movimiento que consideran muy radical y crean un movimiento llamado la Reagrupación Nacional, que curiosamente es el mismo nombre que hoy día tiene el Frente Nacional. Ahora, ese es un momento súper especial de Francia, porque es el fin
de la colonia francesa en Indochina, es el comienzo de la descolonización en Indochina y en Argelia fundamentalmente, que es lo que más resistencia tuvo en los grupos de derecha y fundamentalmente de extrema derecha en Francia. Entonces, lo que va a marcar a partir de los años 50 y 60 es la descolonización y fundamentalmente lo que ocurre en Argelia. Lo que va a marcar el devenir político de la extrema derecha en Francia hace, como digo, es la pérdida del imperio colonial y fundamentalmente la pérdida de Argelia en, 1900 en los años 60, ¿no? Ahora, referente al hecho de la pérdida del imperio colonial, fundamentalmente Argelia, se destaca una serie de conspiraciones contra el general de Gaulle, contra el gobierno de de Gaulle. Aquí yo no quiero, es muy interesante, está lleno de anécdotas, pero no nos podemos desviar de la conferencia, ¿no? Yo puedo resumir esto en que estos grupúsculos de extrema derecha se dedican a conspirar contra De Gaulle, intentan un golpe de Estado, ¿no? Intentan asesinarlo, ¿no? Durante la década de los 60. Y estas son conspiraciones organizadas por elementos neofascistas, por elementos patrióticos, am, por los pies negros, que son los colonos franceses nacidos en Argelia, personalidades de derecha. Incluso se intenta hacer toda un movimiento en que organizan, que es donde se organizan elementos de derecha conservadora, extremistas de derecha, neofascistas, entre ellos también Jean-Marie Le Pen, que es un diputado, recordemos, en ese momento, para intentar de alguna manera resistirse al proceso de descolonización en Argelia. Eh, lo que se intenta es lograr una mayoría antiparlamentaria, perdón, una mayoría parlamentaria anti-De Gaulle, anti-De Gaulle. Ahora, ese movimiento lleva a Tissier Vignacourt a ser candidato a la presidencia de la República. Diríamos que es el primer candidato de la extrema derecha a la presidencia de Francia. Estamos hablando del año 65. Ha pasado ya bastante tiempo desde la organización del movimiento de Puyade y de la formación de la Joven Nación. Recién en 1965 la extrema derecha va a tener un candidato. Se presenta el año 1965, se presentan a la elección presidencial seis candidatos. Charles de Gaulle, François Mitterrand, que es el candidato de la izquierda, del Partido Socialista y del Partido Comunista, Jean Lacanet, que es un antigolista demócrata cristiano, Pierre Marcilhacy, un liberal moderado, Marcel Bardou, un anarcosindicalista, y Jean-Louis Tissier-Binacourt, que es el candidato de la extrema derecha, que agrupa a todos estos grupúsculos. Ahora, ¿quién apoya a Tissier Binacourt? Eh, o qué apoya más bien Tissier Binacourt? Apoya a la OAS, el ejército secreto que lucha en Argelia, a los militares implicados en el atentado a De Gaulle. Jean-Marie Le Pen apoya esta candidatura y también recibe el apoyo de grupúsculos neofascistas. Entonces, todos los grupúsculos a la derecha del gaullismo van a apoyar a Tiziana Binaco. Eh, la novedad es que se van a organizar mítines de tipo norteamericano, que por primera vez en las campañas de tipo presidencial en Francia se veían, ¿no? Caravanas de autos, estas típicas mítines con globos, con banderas. Es una gran campaña con caravanas que recorren toda Francia. eh, y va a dar un cierto resultado porque la campaña va a obtener, Tiziana Binacourt va a obtener 1.269.095 votos, lo que es un 5,19%. Es cierto que Tiziana Binacourt quiso ser, competir en la segunda vuelta con De Gaulle, no alcanza, pero considerando esta historia reciente de estos grupúsculos, las peleas internas, es un muy buen resultado. En 1964, otro antecedente en el movimiento nacionalista francés es la fundación del Movimiento Occidente, que agrupa a nacionalistas y a neofascistas. Esta organización decide de alguna manera marcar diferencias con la extrema derecha que había representado, en primer lugar, Puyade, el populismo de Puyade, o la figura del mismo Tiziana Binacourt.
y al mismo tiempo el movimiento Occidente pretende presentar una alternativa viable a los llamados nacional revolucionarios, que neofascistas en la práctica, para que se distancien del activismo callejero y que no tengan esta imagen de simplemente subversivos de extrema derecha. Se trataba, en definitiva, de crear un movimiento que tuviera una actuación política dentro del juego democrático, sin abandonar los principios doctrinales. Ahora, al movimiento Occidente le toca vivir otro episodio que fue un verdadero terremoto en la sociedad francesa luego de la descolonización o durante el proceso de descolonización, que son los hechos de mayo del 68. Eh, pero la actitud que tienen los militantes de este movimiento es dispar, no es totalmente contraria a, al movimiento del mayo del 68, porque muchos de estos grupos de extrema derecha agrupados en Occidente, en el movimiento Occidente, eh, comparten con la izquierda en las calles, en las barricadas, porque ven en este movimiento un movimiento contrario a De Gaulle. Y muchos de estos grupos son profundamente antigolistas, incluso más antigolistas que antiizquierdistas, ¿no? Hay que recordar también que el general de Gaulle es una figura un poco curiosa. En nuestros días, si bien es reivindicada por todo el arco político francés, por todos los demócratas franceses, hoy día sería un bicho raro, ¿ah? El general de Gaulle apelaba a que Francia tuviera un camino propio en el sentido de salirse de la OTAN, tenía una política de acercamiento a la Unión Soviética, por lo tanto, hoy día sería una figura desde el punto de vista geopolítico bastante cuestionada de Gaulle. Bueno, estos miembros de la extrema derecha son profundamente antigolistas, ¿no? Ahora, también Occidente es ilegalizada por el gobierno el año 68. Por lo tanto, el neofascismo francés va a crear otro movimiento, Nuevo Orden, que va a ser fundado por un colaborador, por un antiguo colaborador de Tizias Vignacourt, que es el abogado Jean Galbaire. Eh, y el grupo se destaca por tener una actividad y una actitud anticomunista. Ahora, yo nombro todos estos movimientos porque son fundamentales al momento de la creación del Frente Nacional. En algunos tiene participación Jean-Marie Le Pen y otros son vistos con simpatía por el mismo Le Pen, aunque no tiene participación. Hay que recordar que Le Pen tiene una participación activa en el pujadismo, en la candidatura de Tizier Vignacourt, pero no es en estricto rigor un neofascista, ¿no? Aunque colabora en algunos momentos con grupos neofascistas. Eh, Ahora, es importante hablar de orden nuevo porque de orden nuevo va a surgir el Frente Nacional. El primer Congreso de Orden Nuevo, que es el 9 de marzo del año 71, en el Palacio de los Deportes, ellos fijan una posición. Y es una posición profundamente anticomunista, ¿no? De hecho, uno de los miembros de este movimiento, Duprat, felicita públicamente a Nixon por la victoria en Camboya y por los bombardeos en Camboya, ¿no? Señala que siente que ese triunfo en el sudeste asiático es, y cito textual, porque la lucha en Indochina es una lucha de todo Occidente, ¿no? Se lamenta profundamente y los miembros de Orden Nuevo se lamentan de que esta acción de Nixon no llegue a las últimas consecuencias, lo que es la invasión o el lanzamiento de bombas nucleares sobre Moscú y Pekín. Eh, Se ataca públicamente al general de Gaulle, esto es típico, es decir, no, en esto no hay una variación. El general de Gaulle es el gran monstruo de, de estos grupos. Primero, en primer lugar, por su política colonial. Se dice que De Gaulle ha abusado de la buena fe de los franceses,
que se ha vendido, cito textual, a- ha vendido a un vil precio el África francesa, con la complicidad, ¿no?, de los marxistas, y con sus compañeros de viaje, se le denomina. Además, la crítica es constante por el intento de Gaulle de una Ostpolitik con la Unión Soviética, ¿no? Y esta gente llama a la creación de un eje París-Roma-Madrid. Recordemos que en ese momento España es gobernada por el generalísimo Franco. Esto ocurre el año 71. El año 72, en el segundo congreso que tiene Orden Nuevo, se llegó a la conclusión de crear una plataforma en la que se diera cabida a todos aquellos que estuvieran desilusionados por el gaullismo, como los neofascistas, los antiguos pujadistas, los que tuvieron participación en la candidatura de Thissier-Vignacourt y algunos sectores monárquicos. El objetivo que tenía esta gente de Orden Nuevo para crear esta plataforma era alcanzar una base lo más amplia posible para que todas las familias de la derecha o de la extrema derecha nacional pudieran concurrir en una sola formación común en las elecciones. Esa plataforma, esa formación común es el Frente Nacional. Frente Nacional fue creado por Orden Nuevo en 1972, ¿no? Y agrupa a todos estos movimientos de tipo populista, neofascista y monárquicos. Eh, y el Frente Nacional, de forma oficial, se crea en octubre de 1972 durante este entre el segundo y tercer Congreso de Nuevo Orden, ¿ya? Y se elige como presidente de la organización al exdiputado Jean-Marie Le Pen. Entonces, desde un comienzo, Jean-Marie Le Pen es el líder de esta organización, del Frente Nacional, que surge como como digo, una plataforma para que toda la gran familia de la derecha nacional participe en las elecciones. Ahora, ¿por qué se elige a Jean-Marie Le Pen? Se elige a Jean-Marie Le Pen porque había sido el parlamentario nacional más joven, electo en la Cuarta República. También se le consideraba un hombre muy valiente, un patriota auténtico, pues había abandonado su puesto como diputado para ir a la guerra en Argelia como paracaidista. Entonces tenía una gran reputación. Eh, al fundarse el Frente Nacional, en los congresos del Frente Nacional, los primeros congresos del Frente Nacional, el año 1973 se destaca una vez más un gran llamado a la unión de todas las fuerzas nacionalistas. Esto pasó en el congreso anterior del año 72 porque hay que subrayar de que el Frente Nacional no es más que eso. Es un intento por agrupar a toda la gran familia de derecha nacional para que participen en las elecciones presidenciales y parlamentarias, ¿no? Señala la gente del Frente Nacional el año 73, leo textual. Tenemos la posibilidad de cara a nuestra evolución para estos próximos meses. Eh, o bien cada uno de nosotros decide volver a sus actividades grupusculares, o bien se establece un status quo. Dicho de otra manera, se crea una especie de federación, o bien se avanza hacia una fusión total. Ahora, ¿cómo es este primer Frente Nacional, el de los años 72-73? Si bien intenta dar una imagen de moderación y de entrismo en el sistema político democrático, no puede escapar a alguno de sus elementos que participan dentro del movimiento y que conforman desde un inicio el grupo. Si bien eh, a Le Pen se le podía ubicar en una derecha populista similar al gaullismo, sus aliados y sus compañeros de viaje eran otra cosa. Entre los primeros miembros del Frente Nacional podemos encontrar jóvenes de tipo neofascista, además de exmiembros de la Waffen-SS Carlomagno, antiguos colaboradores del Partido Comunista,
que abandonaron, por supuesto, el comunismo, morracianos ortodoxos, partidarios del mariscal Petén y de la Francia de Vichy, contrarrevolucionarios, integristas católicos, nostálgicos de la Argelia francesa y alguno que otro trotskista. Entonces es un movimiento bastante heterodoxo, ¿ya? Donde habían y convivían numerosas posiciones. Ahora, esto es lo que, así se componía el Frente Nacional y así tuvo que participar en los años 70 en las primeras elecciones. El primer gran desafío que enfrenta el Frente Nacional son las elecciones parlamentarias del año 1973. Presentan 104 candidatos, obtienen una cantidad de votos muy pequeña, 122.400 votos, no más del 0,5%, un resultado similar al que se había obtenido a todos los grupúsculos de derecha en el año 1967. Después tiene otra gran prueba en 1974. Jean-Marie Le Pen participa en la primera elección presidencial como candidato a la presidencia de la República. Es un candidato de choque, se define como una candidatura nacional, popular y social, con la finalidad de decir la verdad al pueblo francés. Su campaña busca limitar las funciones del Estado, luchar contra la subversión internacional comunista, fortalecer el Pacto Atlántico, separación del sector privado y del Estado en materia económica, primacía siempre del interés nacional, limitación de la inmigración extranjera, ese va a ser el gran caballo de batalla del Frente Nacional, la protección del medio ambiente, curiosamente porque participan del Frente Nacional muchos ecologistas. Es una cosa curiosa, el Frente Nacional dentro de todo el gran arco de grupos y de gentes muy heterogénea que participa, hay muchos ecologistas porque dentro del mundo del neofascismo el ecologismo es de gran interés. De hecho, el que el Frente Nacional y que la candidatura en particular de Jean-Marie Le Pen el año 1974 se declarara como pro medio ambiente, llevó a que algunas figuras del espectáculo francés apoyaran al Frente Nacional. Específicamente la actriz Brigitte Bardot, que hasta el día de hoy respalda al Frente Nacional, específicamente por esta defensa al medio ambiente y a los animales, ¿ya? También, en cierta manera, Alain Delon, que acaba de fallecer hace unos días, que también era un destacado defensor de los animales y del medio ambiente, aunque las razones de su apoyo era más bien una amistad personal con Jean-Marie Le Pen, porque ambos habían combatido en el ejército francés. También esta campaña de Le Pen eh, propiciaba la limitación del derecho a huelga, la promoción de la familia y de la natalidad. Ahora, el resultado no fue mucho mejor que los resultados que se obtuvieron en las elecciones parlamentarias. 190.000 votos con el 0,7%. Ahora, va a ser fundamental que en ese mismo año se produzca una ruptura entre los moderados del Frente Nacional y algunos elementos de corte neofascista que acusan a Le Pen de controlar el partido, consideran que Le Pen, digamos, se mueve en el Frente Nacional como si fuera su coto de caza personal y problemas de tipo doctrinal. Eh, Esta ruptura es fundamental porque en parte va a posibilitar que el Frente Nacional salga de ese lugar de marginalidad a convertirse en la tercera fuerza política de Francia. De hecho, hasta el año 78, hasta las elecciones municipales del año 78, el Frente Nacional no obtenía más allá del 0,9% de los votos. Incluso en la elección del año 78, en relación con la elección presidencial, baja en su cantidad de sufragios a no más de 80.000 votos, ¿ya? Al 0,2. Recién es a partir de 1983, a partir de las elecciones municipales de 1983, que comienza lo que se denomina el fenómeno Le Pen, que es un crecimiento sostenido del movimiento y del partido.
De hecho, lo primero y lo que va a llamar la atención es el resultado de las elecciones municipales, donde el Le Pen, que participa como candidato en París, en uno de los distritos de París, obtiene sobre el 10% de los votos, lo que es un muy buen resultado considerando que en ese mismo lugar, en las elecciones anteriores municipales, el Frente Nacional no había obtenido más que el 2% de los votos. Ahora, eh, el crecimiento del Frente Nacional está, en ese momento está asociado a esta ruptura con los elementos más radicales y en segundo lugar porque el Frente Nacional de forma decidida a partir de los años 80 en adelante toma como gran tema de campaña y de lucha el tema de la inmigración, es lo que le posibilita el que lleguen otro tipo de electores a apoyar a la candidatura de Le Pen y a las candidaturas del Frente Nacional. Por ejemplo, en el año 1984, el Frente Nacional se postula por primera vez a las elecciones al Parlamento Europeo con un nombre distinto, el Frente por la Europa, perdón, el Frente de Oposición Nacional por la Europa de las Patrias, que obtiene el 10%, el 10,9, casi el 11% de los votos, pero obtiene 2.200.000 votos y obtiene 10 eurodiputados. Y hacia el año 1986, en las elecciones legislativas, alcanza también casi el 10% con 2.703.000 votos y elige 35 diputados. O sea, es un crecimiento bastante grande, desde el 0,2% al 9%, desde 190.000 votos hasta casi 3 millones de votos. Ahora, ¿cuáles son las ideas que este nuevo Frente Nacional tiene a finales de los años 80? Nosotros ya vimos que el Frente Nacional a principios de los 70 tiene unas ideas que de alguna forma tienen que estar consensuadas por todos los grupúsculos que hay adentro, que son bastante heterogéneos, desde pujadistas, populistas, neofascistas, monárquicos, es verdaderamente un grupo bastante heterogéneo, a el Frente Nacional del finales de los años 80. El Frente Nacional de los años 80 lo que pretende es atraer el voto golista, atraer el voto más conservador de la derecha tradicional golista, ¿no? De la centro derecha. Para eso, o sea, tiene un desafío, ¿no? Que es atraer el voto golista, el voto conservador, pero por otro lado mantener la fidelidad a las reivindicaciones de los pies negros, de la comunidad pies negra. Por otro lado, evitar la ruptura total de las diferentes familias que integran el Frente Nacional, sobre todo los católicos tradicionalistas, algunos neopaganos que permanecen dentro del Frente Nacional, los monárquicos que hay de distinto tipo, los monárquicos orleanistas, los monárquicos borbónicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a diferencia del pujadismo que, digamos, se componía por pequeños comerciantes y artesanos, el lepenismo en su base electoral no se va a diferenciar de la centroderecha golista o neogolista. Eh, Tampoco hay un colectivo novedoso que vaya a integrar en los años 80 el Frente Nacional, pero sí de a poco se van integrando exparlamentarios de la derecha conservadora, profesionales liberales y profesores universitarios, lo que le da cierta densidad intelectual dentro del mundo de derecha moderada al Frente Nacional. El Frente Nacional lo que intenta de alguna forma es competir con el golismo, es un intento de lifting para no aparecer como un movimiento tan radical. Comienza a elaborar un pensamiento cercano al ideario liberal conservador, eh, siguiendo de alguna forma las ideas de Reagan, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, que en ese momento estaban muy de moda. De hecho, Jean-Marie Le Pen se considera a sí mismo el Reagan francés. Entonces las posiciones del Frente Nacional van cambiando un poquito.
hay lo típico, ¿no? del movimiento, hay un acercamiento a las ideas del movimiento thatcherista o reaganista, ¿no? Esta confianza ciega en las leyes del mercado, ¿no? Pero que a la vez van a la par de un intervencionismo estatal en la esfera de las libertades públicas, el retorno a la idea, a las viejas ideas de la ideología de la seguridad nacional. El Frente Nacional retoma la lucha contra la subversión internacional. Estamos en los años 80, en plena lucha de Thatcher y Reagan contra la Unión Soviética, ¿no? Contra el demonio soviético, Hollywood, ¿no? Rocky 4, ¿no? Va Rocky a pelear, ¿no? Contra los soviéticos, Afganistán. Tenemos ese combate, ¿no? Contra Iván Drago, ¿no? Stallone, ¿no? Luchando en Moscú contra Iván Drago, ¿no? Es el momento de la gran lucha de Occidente contra el demonio soviético. Pero a la par es el momento de la mayor decadencia de la Unión Soviética, ¿no? Y Francia, perdón, el Frente Nacional toma estas ideas, ¿no? Para competir con el movimiento golista, ¿no? Y tratar de aparecer, ¿no? Como tacheristas y como partidarios de Reagan. Eh, Ahora, se deja en la parte económica de lado el corporativismo, que todavía se defendía en algunos rincones del Frente Nacional, para defender una suerte de liberalismo nacional, ¿no? Una suerte de liberalismo nacional. Se deja de lado, se abandona el anti-norteamericanismo y se defiende claramente la plena incorporación a la estructura militar de la OTAN. Lo que no cambia en el Frente Nacional, lo que se va a mantener intacto, es la defensa de la identidad nacional francesa frente a la inmigración y la defensa de la familia y de la vida, ¿no? El Frente Nacional es pro familia en ese momento y es pro vida, ¿no? Es un movimiento, es un partido político liberal conservador, es eso, en los años 80. Le Pen lo que busca es eso, ¿no? Un partido que pueda competir con el gaullismo. Eh, es decir, lo que va a defender son los valores del occidente cristiano, ¿no? Son los valores del occidente cristiano. Y le va a dar buen resultado a Frente Nacional y a Jean-Marie Le Pen, porque en las elecciones presidenciales del año 1988, Le Pen va a obtener el 14% de los votos y el Frente Nacional va a subir a más de 4.300.000 votos. Y el año 95, una vez terminada la Guerra Fría, ese 14% se consolida en un 15% en casi 5 millones de votos y ya se puede confirmar a finales de los años 80 y comienzo de los años 90 al Frente Nacional como la tercera fuerza política del país. Ahora, por supuesto, el Frente Nacional asume estas ideas nuevas, pero con una estrategia también novedosa. Para aumentar la base popular en este partido político, el Frente Nacional asume una estrategia de penetración social que es muy novedoso, ¿no? Para cualquier movimiento o partido político de derecha, asume una estrategia de penetración social valiéndose de la fundación de sindicatos en la policía, en los funcionarios de prisiones, en lo que serían nuestros gendarmes, en el personal de transporte y en los profesores, ¿no? Entonces el Frente Nacional va a promover la creación de estos sindicatos para para obtener rédito electoral. Incluso va a formar una pequeña asociación de empresarios. Y esto es obra de quien en ese momento, a finales de los 80, comienzo de los 90, es el gran ideólogo electoral que tiene el Frente Nacional, que es Bruno Magret, que después termina distanciado y peleándose con Jean-Marie Le Pen, intenta fundar otro partido político que le compita al Frente Nacional, pero que no tiene mayor éxito. Eh, Ahora, ¿dónde este éxito del Frente Nacional con esta estrategia se consolida? Es en las elecciones presidenciales del 2002. En lo personal es cuando yo tengo conocimiento, yo estaba en el colegio en esa época, cuando tengo conocimiento de la existencia del Frente Nacional y de la figura de Le Pen. Las elecciones del 2002, donde Jean-Marie Le Pen pasa segunda vuelta,
al balotaje y puede derrotar a una gran figura del socialismo francés, y es donde yo creo que comienza la gran decadencia del Partido Socialista francés, que es Lionel Jospin, ¿no? Que es una gran figura del Frente Nacional. Y se va a crear ahí un gran terremoto político, lo que va a llevar a todos los partidos del gran arco político republicano francés, desde el Partido Comunista al centro, al Partido Socialista, a darle apoyo a un golista como Jacques Chirac para impedir que Le Pen pueda ganar las elecciones. Le Pen en primera vuelta obtiene el 16,8% y en segunda vuelta obtiene un 17,7%. Chirac arrasa con un 82% de los votos. El Partido Comunista tiene y los socialistas tienen que votar tapándose la nariz por Chirac. Recordemos que Chirac en ese momento estaba fuertemente cuestionado por, ¿se acuerdan? Las pruebas de bombas atómicas en Mururoa, y era un candidato dentro del arco político francés considerado muy a la derecha. Pero para evitar el triunfo de Le Pen, París bien vale una misa. El resultado en votos se traduce en 5,5 millones de votos. Es decir, esta cantidad de votos que va obteniendo el Frente Nacional, como digo, desde los años 80 en adelante, desde que comienza el fenómeno Le Pen, va increciendo. El 2007 es la última vez que Jean-Marie Le Pen se presenta a las elecciones presidenciales. Tiene un buen resultado en cantidad de votos, pero no logra desplazar a Ségolène Royal, que es la candidata del Partido Socialista, y no puede pasar a segunda vuelta, en parte porque la candidatura de Sarkozy en ese momento asume discursivamente valores mucho más a la derecha del gaullismo. Ahora, yo lo subrayo, queda en un asunto discursivo. Yo recuerdo que el año 2007, incluso en el mundo de la derecha conservadora chilena, se difundió mucho un discurso de campaña de Sarkozy donde se hablaba contra los valores del mayo del 68, y eso llevó al aplauso de las derechas hispanoamericanas y de la chilena fundamentalmente a la figura de Sarkozy, pero que no quedó en más que en un discurso contra los valores del mayo del 68, pero en nada concreto. Eso en Francia también tuvo como consecuencia que un sector moderado que apoyaba al Frente Nacional terminó apoyando la candidatura de Sarkozy contra Le Pen. Le Pen obtuvo 10% de los votos, eh, sacó un poco más de 3,8 millones. Y es la última vez que Le Pen va a tener una participación como candidato. Ahora, hay un cambio en el estilo de campaña, porque aquí es donde comienza a surgir la figura de su hija, Marine Le Pen. Marine Le Pen va a tomar un rol como jefa de campaña y estratega de campaña en la campaña del 2007. Va a tratar de alejar a su padre de los discursos más racistas. eh, eh, Incluso la campaña oficial del Frente Nacional va a ser una mujer, una imagen de una mujer, de una joven mujer francesa con rasgos antillanos, ¿no? Para alejar a Le Pen de esos discursos más racistas. Ahora, Le Pen se aleja de la dirección del Frente Nacional y hay una gran pugna interna entre Marine Le Pen para asumir esta presidencia del Frente Nacional, que compite contra Bruno Gollnisch, que es el representante de las viejas estructuras, de la ortodoxia del Frente Nacional, de los viejos valores, y se impone Marine Le Pen el año 2007-2008. Y ahí hay un cambio radical en lo que es el Frente Nacional. Porque lo que busca Marine Le Pen es una reforma total del Frente Nacional, busca lo mismo, la misma transformación, el mismo lifting político histórico que experimenta la extrema derecha italiana. La extrema derecha italiana, el movimiento social italiano, un movimiento neofascista en los años 80 dirigido por Gianfranco Fini, se transforma en Alianza Nacional.
de un movimiento neofascista a una formación moderna de corte social conservador. Es lo que busca Marine Le Pen. Busca lo mismo que Fini en Italia. Va a dar resultado, en parte. Marine Le Pen tiene un programa político desde el inicio. Marine Le Pen escribe el año 2006 un libro donde están todas sus ideas políticas que las intenta implementar en este nuevísimo Frente Nacional a partir del año 2007. Eh, en primer lugar, una crítica social contra el liberalismo económico globalizado. Eso es lo primero dentro del discurso de Marine Le Pen. Una reivindicación del trabajador asalariado y la elevación del nivel de vida de este trabajador. La defensa de los derechos humanos, aquí aparece algo curioso, por primera vez la palabra derechos humanos dentro del movimiento de extrema derecha francés, ¿no? Es curioso. Defensa de los derechos humanos y de los valores de la República Francesa, ¿no? Se reivindica la República Francesa como hija de una cultura judía, helénica, cristiana y laica. eh, Se opone en un primer momento a los criterios de compartimento, lo que está tan de moda hoy día y que reivindica la nueva izquierda, la New Left norteamericana, los criterios de compartimento en comunidades, ¿no? Dividir la sociedad en comunidades, católicos por un lado, judíos por el otro, homosexuales, mujeres, hombres, ¿no? Y la constante pugna entre comunidades. Y hay una crítica profunda al Islam y al trato que reciben las mujeres por parte de los elementos mahometanos o islámicos dentro de Francia. Con esas ideas, Marine Le Pen es la candidata a las elecciones presidenciales del año 2012. Defiende un sano proteccionismo, hay un discurso contra el capitalismo ultraliberal mundializado, propugna la salida de la OTAN, la salida del euro y el retorno al franco, la salida de la Unión Europea, la repatriación de los inmigrantes ilegales, la reivindicación de un gran programa social, por ejemplo, ayuda a enfermedades crónicas a los adultos mayores, el aumento del salario mínimo, etcétera. Obtiene 6 millones de votos, casi 6 millones y medio de votos, el 17%. Si notamos, hay un gran cambio del Frente Nacional de finales de los 80, liberal o nacional liberal, thatcherista, pro-Reagan, digamos, neoconservador, a este Frente Nacional que le hace un guiño a la vieja izquierda, anticapitalista. Ahora, por supuesto, eso no se mantiene. Lo que es propio del Frente Nacional son sus profundos cambios, ¿no? Son sus profundos cambios, porque para las elecciones del 2017, Marine Le Pen tiene un discurso distinto, modera el discurso anticapitalista, modera, y no solo modera, sino que ya no tiene un discurso contrario o tan virulento a la Unión Europea, de salirse de la Unión Europea, ya no se habla de la salida del euro y cambia de posición y lo que va a ser fuerte en la campaña de 2017 va a ser la lucha contra la inmigración ilegal. Da buenos réditos porque Marine Le Pen pasa a segunda vuelta el año 2017. En primera vuelta obtiene el 21% y en segunda vuelta el 33%. Es derrotada por Macron, obtiene 10 millones de votos, más de 10 millones y medio de votos, pero hay una moderación del discurso. Y en las elecciones de 2022 hay una nueva moderación del discurso y Marine Le Pen obtiene un 23% de los votos en primera vuelta, pasa a segunda vuelta, o donde obtiene un 41% de los votos y hablamos de 13 millones, casi 13 millones y medio de votos. Para ir cerrando un poco mi exposición, lo que es propio del Frente Nacional es el cambio. Si nosotros vemos el Frente Nacional de principios de los años 70, es un Frente Nacional heterodoxo, donde se combinan elementos populistas, elementos monárquicos, elementos neofascistas, pero es un movimiento todavía que está
en los márgenes de la política tradicional francesa. Cambia a finales de los 80, se modera y se convierte en un movimiento, o intenta convertirse en un movimiento neoconservador, al estilo Reagan, al estilo Thatcher, y luego hay un nuevo cambio con Marine Le Pen, donde se propicia un discurso más socializante, y vuelve a haber un cambio a partir de 2017, donde se moderan esas posiciones, pero lo que permanece estable y lo que da buenos réditos al Frente Nacional es lo que no se va a cambiar nunca, que es el discurso contrario a la inmigración, fundamentalmente la inmigración islámica, que se ve como un peligro en Francia. Eso se va a mantener. Yo en realidad defino al Frente Nacional, no es mío, no es algo mío, también hay otros maestros que van a hablar de la misma manera del Frente Nacional. El Frente Nacional es un peronismo francés. Es un peronismo francés donde hay muchas familias que conviven al interior del movimiento y se adapta. Y se va a adaptar a cada elección, se va a adaptar al momento político. Hay sí claramente una cosa que no se va a cambiar, que es el discurso, digo, contrario a la inmigración, porque es el problema que enfrenta Europa en general, ¿no? Francia en particular, pero toda Europa occidental se ve enfrentada al problema de la inmigración islámica fundamentalmente. Hoy día el Frente Nacional tiene una base de votantes bastante heterogénea. De hecho, hasta las elecciones del 2017 no he visto una nueva estadística, pero incluso los jóvenes homosexuales franceses en un 30% votan al Frente Nacional. Hay muchas mujeres que reivindican valores feministas que votan por el Frente Nacional. Es decir, hay un gran cambio en el tipo de elector en el Frente Nacional. Lo que tienen en común todos estos electores es el miedo al crecimiento de la población islámica y a la violencia, ¿no? El Frente Nacional hoy día ya no reivindica la defensa de los valores de Occidente, pero porque Occidente, esto ya es algo propio, ha dejado de ser lo que era, ¿no? El Occidente ya no es algo en el sentido original del término, esta combinación del genio griego, de las instituciones romanas y de los valores del cristianismo. Hoy día Occidente, lamentablemente, alguien puede estar, por supuesto, puede tener otra opinión, pero hoy Occidente no representa más que el atlantismo, la cultura popular norteamericana y la religión de los derechos humanos. Muchas gracias por haberme escuchado con tanta atención. Uy, qué buena. Bueno, para mí me pareció excelente, Alejandro. Entendí Gracias, Valeria. tantas cosas que no había entendido antes. ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla? Patricio, dale nomás. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la presentación, muy buena. Mira, a ver, la verdad es que quiero hacerte dos preguntas y una, a ver si qué opinas. Las dos preguntas son, ¿cuál fue la posición inicial de la, yo no le llamo extrema derecha, ¿no? Pero ya, extrema derecha, con respecto a la creación de la Unión Europea, a la creación de la Unión Europea? ¿No? ¿Cuál fue su posición inicial? ¿No? Esa es una. Una pregunta. Y la otra pregunta es, eh, ¿qué ha dicho ahora en estos últimos tiempos? Dos cosas. ¿Qué posición tiene respecto al aborto cuando lo colocaron en la Constitución? ¿Cuál fue su votación? ¿Por dónde fue? Y con respecto al impulso de la Agenda 2030 ya. ¿Ya? Ahora, en esa van. Entonces, esas serían como las dos preguntas. ¿Sí? Ya. Ahora, pero una cosa. ¿Qué opinas de esta opinión, de esta visión? Yo creo que, yo creo que Marine Le Pen, o lo que está haciendo, la forma que tú lo describes como el peronismo, no es de extrema derecha ya.
es extrema derecha nada más que porque existe otro partido que históricamente ha sido derecha, ya, pero no es de extrema derecha, ya no tiene ningún sentido llamar extrema derecha. Entonces, en la práctica. Entonces, no sé qué opinas de eso, pero prefiero las dos preguntas primero. Muchas gracias. Voy a partir por lo último que usted señaló, dice. Bueno, no es algo que diga yo, sino que es la misma Marine Le Pen, que lo ha dicho en varias oportunidades cuando la han entrevistado. Ella no se considera de extrema derecha, porque considera que los valores de la derecha francesa es el liberalismo económico, por lo tanto, considerarse de extrema derecha es profundizar en los valores del liberalismo económico. Ella lo ha dicho en numerosas entrevistas, por lo tanto, ella no se considera de extrema derecha y rechaza el calificativo de extrema derecha del Frente Nacional. Frente Nacional es otra cosa, sin duda. Puede ser un movimiento patriótico, puede ser un movimiento nacional, nacionalista, pero el calificativo de extrema derecha se lo dan los medios, porque Marine Le Pen lo rechaza abiertamente. Respecto a la creación de la Unión Europea, en un primer término, cuando se crea como Comunidad Económica Europea, no hay una posición por parte de, por ejemplo, los grupos que apoyaron a Puyade o los que apoyaron a Tissé Binacour, diríamos los más moderados, no ven un rechazo en la Comunidad Económica Europea, ni siquiera en la Unión, un rechazo en la Unión Europea, ni siquiera los grupos, algunos grupos neofascistas, porque esta fue una idea que impulsada por el fascismo inglés en los años 30. La idea de la Unión Europea es un invento, por decirlo así, del fascismo. La Comunidad de Naciones Europeas fue algo que impulsó Mosley en Inglaterra y fue el mayor impulsor de esta idea en los años 60, cuando retomó su actividad política. Lo que sí se criticó es la Unión Europea con las características que tiene hoy, del intento de creación de una nación europea y no una comunidad de patrias, eh, ni siquiera como una comunidad económica, que es lo que tenía en un origen. Lo que se critica hoy es otra cosa, pero en un primer momento no fue visto como algo malo en sí mismo. Y respecto a lo otro, la Agenda 2030. La Marine Le Pen evita hablar de eso dependiendo del público que tenga. Y los dirigentes del Frente Nacional varían en el tipo de discurso. Dentro de los militantes y de los votantes del Frente Nacional es todo un mundo. Hay gente que rechaza la Agenda 2030, hay otros que ignoran totalmente de qué se trata la Agenda 2030 y hay otros que evidentemente tienen una posición moderada a favor de la Agenda 2030 y no la ven como algo malo. Pero como digo, el problema que tienen es que no se ponen de acuerdo. Y respecto al aborto, que es lo que usted señaló también, Marine Le Pen es abortista, siempre lo ha sido. Lo que ocurre es que en elecciones anteriores moderó un poco su discurso, pero ella y algunos del Frente Nacional votaron a favor de esta reforma constitucional. Lo que pasa es que dentro del Frente Nacional hay electores que son contrarios al aborto, católicos, que, digamos, por lo que hay, votan por el Frente Nacional. Ahora, en las últimas elecciones apareció un movimiento a la derecha del Frente Nacional que sí le pone mayor interés al tema de pro familia, pro vida, que es Reconquista, que es liderado por un periodista judío, que en este momento se me va el apellido, y es donde participa Mario Maréchal Le Pen, que es la sobrina de Marine Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen, que políticamente está peleada con su tía y tiene posiciones más cercanas a la extrema derecha tradicional europea, incluso es cercana a Vox en España. No sé si contesté alguna de sus preguntas. Sí, sí, no, no, muchas gracias. Esa orientación, bueno, refleja mucho más también de que, o sea, me cae la impresión
no es confiable como extrema derecha ni como derecha, digamos, es simplemente un partido liberal que busca los votos y es una cuestión materialista y absolutamente concreta en ese sentido, digamos. Ya se le olvidó el patriotismo, de hecho, ya ni siquiera están dispuestas a asumir cosas muy pequeñas con el patriotismo, lo están viendo con la parte, lo están viendo con la parte del el campo francés, por ejemplo, lo están dejando. Entonces, la verdad es que es un partido materialista buscando votos y nada más. Es como poder por poder, digamos, una cosa así. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Alejandro, si tú tuvieras que, no sé, con los conocimientos que tienes de cómo se ha comportado la llamada derecha en distintas partes del mundo, ¿qué sería hoy ser de derecha? Porque ese es el problema que yo no entiendo muy bien. Es como que ya no me sirve el término, porque se, ha- se han autocalificado como de derechas personas que no son liberales en lo económico, em, se han autocalificado de derecha personas que no están por la familia ni por la vida. Entonces, no entiendo. ¿Vale la pena seguir hablando de derecha o no a tu juicio? ¿Vale la pena? Y si vale la pena, ¿qué es lo que habría que agrupar en ese término? Yo creo que, a ver, esta es mi opinión personal, yo creo que tiene que ver con lo que yo al final dije en la exposición. La derecha, por decirlo así, mainstream, europea y de alguna forma la norteamericana, que es la que orienta o desorienta a las derechas hispanoamericanas, todavía se consideran defensores de un orden occidental cristiano. Y yo creo que aunque cueste, aunque sea doloroso, tenemos que asumir que lo que llamamos el occidente cristiano ya dejó de existir, ya dejó de existir. Entonces, hoy día los valores que reivindica la derecha que se dice occidental o que se dice cristiana no es más que la hegemonía de la cultura norteamericana, que está en decadencia, y que reivindica además esta religión de los derechos humanos y la supresión de, de las patrias y una serie de cosas bastante graves que yo creo que en este rincón del planeta todavía no se asume. No se asume, yo creo que por pereza intelectual, por un lado, y por otro lado, por miedo a romper con los viejos esquemas y con lo que siempre se ha creído, ¿no? Pero yo creo que lo primero que uno tendría que asumir es que lo que decimos creer o lo que decimos, digamos, lo que decimos creer que todavía existe, no, ya no existe más. Entonces, si la derecha sigue señalándose como cristiana o defensores de una inspiración cristiana en política, lamentablemente nosotros estamos en otra etapa de la historia política mundial. Y yo creo que tendríamos que empezar a ver primero a ver en qué creemos y en el contexto en el que estamos y juntarnos con la gente que más o menos cree igual que nosotros para tratar en un primer momento de, como dice un autor medio pagano por ahí, pero que me gusta la frase, cabalgar el tigre y pasar a la ofensiva ya en un segundo momento. Pero yo creo que primero tendríamos que hacer una buena lectura de lo que está pasando para después iniciar con una prognosis y, y ver qué se puede hacer, qué se puede hacer. Pero yo también descreo mucho del usar irresponsablemente el término de derecha, porque hoy día es cualquier cosa. ¿Por qué, Alejandro, perdón que yo pregunte tanto, por qué a tu juicio la izquierda no tiene este problema? Porque, seamos sinceros, la izquierda más de izquierda de verdad
sigue con su doctrina, sus principios, no necesita, es como si no necesitaran acomodarse. No sé, ¿por qué ellos siguen sus principios y los siguen votando? Bueno, a ver, yo creo que igual la izquierda tiene sus problemas, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que este proceso la izquierda ya lo vivió, que es la homologación al liberalismo, ¿no? Y al liberalismo postcristiano. El derrumbe de la Unión Soviética ocurrió el año 91, pero ya grandes sectores de la izquierda venían en un proceso de renovación e incluso el eurocomunismo europeo. Ellos ya tuvieron esta especie de crisis interna en lo que creían eh, y todavía mantienen ciertos problemas porque hoy día el woke, que es digamos, esta idea de dividir la sociedad en comunidades y antagónicas, también representa un problema no menor en la izquierda internacional. Eh, yo creo que hay que desdramatizar la crisis que está viviendo la derecha. Nosotros estamos viviendo un proceso de homologación, digo, en el mundo hispanoamericano, tardío, una homologación al liberalismo postcristiano. Lo que pasa es que, claro, nos sentimos huérfanos de figuras, huérfanos de ideas. Ahora, también es cierto que la izquierda es mucho más doctrinal, mucho más ideológica, y la gente que se define como de derecha no lo es. Es un problema que incluso se está viendo en los Estados Unidos ahora entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. De la derecha republicana es mucho más reactiva, no propone, no es capaz de ver la realidad. Yo me temo, y con esto hago una prognosis pequeña, yo creo que Kamala Harris va a ganar las elecciones en diciembre, porque si Trump y el Partido Republicano sigue teniendo un discurso anticomunista cuando la Unión Soviética ya no existe y no puede entender lo que está ocurriendo dentro de la sociedad norteamericana, es que tenemos un grave problema de análisis de la realidad. Yo creo que el problema que tiene la gente o los movimientos que se dicen de derecha es que no son capaces de leer la realidad porque, uno, hay pereza intelectual y en segundo lugar, yo creo que están temerosos de lo que la realidad está mostrando, que es un desafecto total a los valores que nosotros decimos defender, a las instituciones en las que creemos. Hay una crisis, hay una sociedad postcristiana, ya no se puede hablar más de cristianismo, ya no se puede hablar de referencia de la iglesia o de las iglesias incluso. Por lo tanto, yo desdramatizaría, pero hay un problema de lectura grave de la realidad, de las derechas a nivel internacional y, por supuesto, de la derecha nacional que se orienta o se desorienta eh, a partir de lo que en Europa se diga o lo que se diga en Estados Unidos. Eso es así de simple, así La, lo veo yo. sí, a ver, sí, hay un liberalismo post-cristiano, pero no es cierto que no exista eh, rigor intelectual porque existe, lo estamos dando cuenta de esto, solamente que hay un tema importante, no lo aceptamos. O sea, si tú Mm. me preguntas a mí, yo no acepto eso, no acepto el no cristiano, ¿eh? No lo acepto. Entonces, y estoy dispuesto a pelear por eso, ¿ah? Para defender el cristianismo, o sea, esa cultura occidental, defender. Ahora, sé que las aguas están en contra de eso, pero jamás me voy a someter a eso. No sé, lo que tú estás solicitando es lo que hace el partido de Le Pen. Súbete, oye, súbete, eres retrógrado, digamos, porque no te estás subiendo al liberalismo postcristiano, que es lo que hay. ¿Ya? No, no O decir, sea,
O sea, no te tienes que subir, no te tienes yo que no digo subir que a hay que la... sumarse, lo que digo es que que- para poder, que me parece no es que es lo que hay que es hacer que es, por supuesto, lo tener que pasa es que, un rechazo a esto, porque no son mira, nuestros valores, lo que pasa es que, pero lo que sí lo que pasa, tenemos que hacer es leer bien la realidad. no, si la realidad estamos leyendo súper bien los cristianos, ¿ah? Cristianos y occidental, la parte de tradición, lo estamos leyendo muy recontra bien. Si el problema está, lo estamos leyendo bien. Lo que pasa es que el movimiento, hay amigos, digamos, que se han ido para para el otro lado y han defendido, es como que subieron a ese carro, ¿eh? Se subieron a ese carro del liberalismo post-cristiano, digamos, y la parte occidental. Y eso no lo vamos a aceptar jamás los cristianos de verdad, digamos. Ahora, pero sí hay una parte importante que influye tu opinión en esta parte, que es lo que yo lo veo, lo veo en la parte de los republicanos en este minuto, que dicen exactamente lo que tú dices. Están diciendo eso, exacto. Entonces, en el fondo, ya aceptaron de que esto es así y por lo tanto voy a pelear, vamos a luchar en este contexto. Ya no vamos, ya no vamos a defender valores, digamos, fundamentales que estábamos defendiendo antes, porque en este momento es todo relativo. Entonces, como es todo relativo, es la única manera de conseguir poder, es que yo lo asuma. Ahora, por eso el país está perdiendo. Aunque que tú decías mismo, ¿cierto? Que decía que la patria se está perdiendo, es cierto, porque se está perdiendo a poco. Ese asunto de la inmigración, por ejemplo, que tiene nada que ver, deberíamos estar defendiendo esto, defendiéndonos de ello, pero no lo estamos haciendo. Entonces, estamos perdiendo como país con ese medicamento. ¿Ah? Y en ese sentido, no creo que haya mucha gente que, o sea, hay mucha gente, yo creo que no lo está aceptando, no acepta esa pequeña realidad que nos quieren hacer ver que tenemos que subirnos al carro y no pelear contra ella. Eso. ¿Quieres decir algo, Alejandro? No, 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 no. Estaba poniendo atención a la opinión, pero eh, yo la comparto en el sentido de que no podemos bajar los brazos. Yo no he hecho ningún llamado ni me a bajar los brazos, al contrario, lo que sí creo que es importante para poder dar una buena lucha Batalla. política. No me gusta mucho la palabra batalla cultural, la Mm. trato de evitar. La lucha política que tiene, por supuesto, aspectos culturales, eh, y que nos va, y para darla es necesario que nosotros reagrupemos, pero tenemos sí o sí que ver qué es lo que nos está mostrando la realidad, qué es lo que podemos proponer para cambiar la situación. Si yo en ese sentido no siento que haya que bajar los brazos, ¿no? En ningún momento. Y para ajustar el discurso, tal vez, por ejemplo, buscando al enemigo donde verdaderamente está y no donde no está, ¿no? Ujú. Porque Por gran parte supuesto, de la derecha se ha quedado con que el enemigo viene de Oriente, viene de la Unión Soviética, viene de Rusia por supuesto. y nada que ver en este A eso momento, ¿no? a eso me refiero también digamos, adaptarse a la realidad o más bien comprender la realidad Sí. y formarse intelectualmente, porque no podemos seguir a estas alturas viendo que el enemigo está en Oriente, que es la Unión Soviética, que es el comunismo, que se ha derrumbado y lo que tenemos al frente es otra cosa. Frente al occidente decadente, tenemos no digo que sea lo ideal, pero tenemos una potencia conservadora. Que digamos no es compatible, es muy compatible con movimientos políticos, digamos, que quieran reivindicar la vuelta, el retorno a los valores cristianos occidentales de verdad, no a este falso occidente. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Les recuerdo que el próximo jueves viene precisamente la clase sobre Italia, así que ya tenemos más elementos para poder hacer buenas preguntas el próximo jueves. La clase pasada, Alejandro, fue sobre Vox. Ujú. Y a pesar de todo, a pesar de todo lo que aprendimos, ¿no? Sobre la evolución también de la derecha española y de cómo se llegó a Vox y tal,
uno siente que todavía por lo menos ahí hay algo que se está tratando de defender, ¿no? Ujú. De todo esto de Occidente y qué sé yo. Bueno, tal vez porque España sigue siendo España, sigue siendo lo mejorcito, ¿no? Ujú. Entonces, aunque está muy deteriorada, pero de algún modo Dios Oye, guardará ahí su reserva, esa, ¿cierto? esa pregunta quedó pendiente. En realidad, ¿qué opinas de Alejandro de la masonería, Váyanse. la influencia de la masonería en la derecha, en esta ¿Sí? extrema derecha que tú planteas? ¿Cómo ha actuado la masonería con ellos, digamos? Bueno, en primer lugar, yo profeso el catolicismo, por lo tanto no tengo una opinión particularmente Ya no, ¿qué sabes, que digamos? simpatice la masonería, Ya, pero la masonería influye en todos los movimientos políticos, partidos políticos donde pueda. ya, Hay, en concreto, el Frente Nacional tiene elementos masónicos, abiertamente masónicos, ¿sí? ya, No estoy especulando, es decir, oficialmente tiene ya, dirigentes que son masónicos. Y en Francia, sin duda, a ver, el Frente Nacional es un partido que reivindica la República laica francesa. No puede ser de otra manera que no tengan contactos con la masonería. Lo que Mm, ocurre es que, claro, es un movimiento que reivindica la República francesa, pero hay monárquicos católicos tradicionalistas franceses, por ejemplo, que igual votan al Frente Nacional porque la emergencia en Francia es la inmigración islámica. mm. Consulto, ¿tiene algo de malo en el fondo filosóficamente la masonería? ¿Cómo se ataca por todos lados? Yo lo considero como un inspector de la Contraloría, ¿sí? De todos los creos, como que destapa la olla. Bueno, ahí yo tendría que, tendríamos que hacer una charla sobre la masonería. ya, Eso da para mucho, da para ya. mucho. En realidad, Es que, don Oscar, usted es militar. sí, Bien, Oscar, mucho orgullo, muy bien, mucho Oscar. orgullo. Excelente que lo hayas planteado así, Sí. digamos. Muy, Fíjese que en la me guerra gusta. del Pacífico son los que pararon la guerra, estaban al medio parando la guerra y pues, que no siguiera. Bueno, Sí. en todos los eventos empezamos a buscar la historia. Por eso que siempre la colocan ahí, pero por eso digo yo que es como que son los inspectores de la Contraloría, que hacen su trabajo. Sí. Mira, mira. Gracias. Es interesante, ¿eh? Vamos a tener Eh, Sí, que pensar en un cursito sobre eso, ¿ah? sí. Tarea para la Ya, casa. bueno, es un muchas poco gracias. tarde. Les agradezco a todos, especialmente a ti, Alejandro, No, muy no hay de qué. interesante. Y los esperamos entonces el otro jueves para la clase sobre la derecha en Italia. Un abrazo grande y que descansen. Muchas Ya, pues, Muchas gracias. gracias, Valeria. cómo hacer las Hasta pizzas. luego. Gracias. ¿Eh?